Buenas tardes, buenos días, donde Hola quiera que anden. Matías, Hola Cris, ¿cómo estás? Hola bien, bien, Guillermo. gracias. Vamos a esperar unos minutitos a ver que se vaya sumando la gente y vamos a ir empezando de a poquito. ¿Qué tal todo, Cris, por allá? Bien, Matías, estoy justo en una casa de campo porque es cumpleaños de mi hija mañana y hemos Ah, venido aquí a pasar el fin de semana. ¿y en qué parte estás? Estoy al sur de Lima, por Asia, eh, por Cañete, no sé si has tenido oportunidad No, de... no, 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 al sur creo que solo llegué hasta eh, Punta Hermosa, Punta Hermosa, claro, claro, claro. todo por el surf. Sí, 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 me imagino. Acá hay Sí, playas muy buenas para el surf. sí, sí, sí. La verdad que hemos tenido siempre alguien que nos lleve y nos muestra lo mejor del Perú. Qué Así bueno, que qué bueno. disfrutando mucho. ¿Tú Bien. estás, en qué horario estás tú? Ahora son las 7 de la mañana del lunes. Ya, Estamos está 11, bien. bueno, 13 con vos, 11 con Argentina. Mm, Pero bueno, yo ya estoy bastante. acostumbrado de los años en Australia. Claro, claro. Tú has vivido muchos años allá, ¿no? Y cuatro, Claro, pre-pandemia y post-pandemia. claro. Bien. Sí, nosotros vamos a una Satis acá en Luis. Vamos, Guillermo, ¿vos dónde estás? ¿Estás en Argentina? ¿Por dónde andás? Tenés el micrófono apagado, Guillermo. A ver. Ahí Hola, está. ¿se escucha ahora? Ahora sí, ahora Eh, sí. Decía, estoy en Argentina, en Arequito, Santa Fe, los pagos de la Sole. Es lo primero que se me vino a la cabeza cuando lo mencionaste. Un fenómeno. Sí. Habrá cambiado un poco la dinámica de la ciudad o del pueblo, no sé cómo es. Y, digamos, nos sacó del anonimato, ¿viste? O sea, automáticamente la gente lo tiene asociado donde vos vas, asocia Sole Arequito, automático, ¿viste? Es como era en su momento Maradona Argentina. O Sí. sea, asociación automática, ¿viste? Y bueno, nos puso visibles en el mapa. Este es un Mm, lugar de 8.000 habitantes, ¿viste? Un pueblo chico, nos conocemos todos. claro, sí, es muy eh, poquito. Hace vida normal, ¿viste? La cruzás en la calle en bicicleta, vida normal, va. ¿Ella Como si vive fuera ahí o pasa, digamos, bastante tiempo? ahí, digamos, a la salida del pueblo, para el lado sur, para el lado de San José de la Esquina, Mm, eh, tiene un predio que ahí viven en el mismo lugar, en casas independientes, donde también tiene un estudio los padres, la hermana y ella.
Bien, bien, Un bien. Así lugar que re ella lindo. no se fue del pueblo. Lleno ¿Cómo? Ella no se fue del pueblo. No, 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 no. Inclusive, por ejemplo, ella está metida en el Club 9 de Julio, que el fin de semana pasado hacen la fiesta nacional de la soja y Mira, es parte de la organización, ¿viste? O sea, nada, tiene una pila, están todos, ¿viste? Tiene una energía tremenda, ¿viste? Y hace poquito le hizo acá en el club el cumpleaños a su hija mayor, así que ella trata, ¿viste? De conservar esa vida, esa independencia, ¿viste? Que un poco te da el pueblo, de acá moverte con esa independencia de que tu papá no te tiene que llevar, ir a buscar, te moves en bicicleta, caminando. claro. Está bueno eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de, ¿viste? De toda esta parafernaria que se vive actualmente en cuanto, ¿viste? Eh, todo el bombardeo de información y de celular con los chicos, ¿viste? En el cole y, bueno, una serie de cuestiones que llevan a que vos inhibas ciertas funciones que serían naturales. Pero bueno, por Exactamente, eso en una parte acá estamos, ¿no? exactamente, Yo exactamente. creo que Yo digo que, digamos, siempre el ambiente crea parte de las demandas y muchas de las cuestiones que suceden comunes en la ciudad son parte de las demandas del ambiente, que es un ambiente con mucha más demanda de que la persona puede tolerar, digamos, sin, vamos a decir, fatigarse. Es como que el nivel de competencia es tan alto, estás obligado a jugar y si no tenés la capacidad, terminás agotado. Y en ese agotamiento es que, vamos a decir, te lastimás. Así que ahí estamos. Como bien dijiste vos, para eso estamos acá. y buscando siempre una alternativa, ¿viste? Un lugar donde apalancarse para sobrellevar todo este bombardeo. Exactamente, exactamente. Bueno, yo por eso digo que esa es una de las razones por las cuales me vine a vivir acá. A vivir acá. ¿En qué Pensé que era temporal. Sí, a ver, es temporal, por después irme a vivir a otro lugar con estas características. Ir, yo siempre digo, acá es muy lindo, se vive muy bien, la calidad de vida es altísima, pero también la temporada de lluvia es terrible. En temporada de lluvia es terrible. El fin de semana, por Claro. ejemplo, fui eh, a una parte de la isla que se llama Ubud, que es como más arriba. Esta es una isla volcánica. Básicamente, digamos, toda la isla es un volcán gigante. Y en el medio está el Batur, que es el volcán más grande. Entonces, como alrededor de eso está lo que es Ubud, que es jungla, digamos, Ubud. Y fuimos a uno de los arrozales característicos acá de Bali y se largó a llover y se llovió, que se cayó el cielo durante 4 horas seguidas, que estábamos abajo de un techito ahí en el arrozal, que ya no sabés qué hacer, porque manejar no, digamos, no te Claro. conviene manejar porque llovía demasiado para manejar un scooter, no es que estás manejando un auto, y así que bueno, te pasan esas cosas. Justo apenas yo llegué también, se largaron unas lluvias torrenciales que inundaron toda la isla, que hubo muertos, bastante Ah, son severas. lejos. Son, Sí, 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 es que llovió terrible y llovió en todos lados. Acá el otro día llovió solamente ahí, donde estábamos nosotros. Y también, bueno, a ver, vamos a decir, este país comparte muchas cosas de Latinoamérica, de gobiernos poco regulados, entonces se empezó a explotar el turismo acá y se empezó a construir.
a lo loco, entonces en un lugar de mucha lluvia, con tanta construcción, que antes era todo arrozal, ahora ya no tiene dónde drenar el agua. Y obviamente que no se escuchó, Guille. Que no hay suelo que absorba agua. Exactamente. No hay suelo que absorba y obviamente que todo esto, las cloacas, no está hecho todo ese trabajo. Se construye sin Claro, hacerla, sin preparar todo antes. Entonces también empieza a haber problemas porque se se va cayeron todas las improvisando el casas. camino. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Acá es como digo, es también muy Latinoamérica de improvisación total. Claro. Pero bueno, debe ser Acá muy bonito. Guille. yo estoy cerca del Carañá, Mm. ando con un rodeo de cría y hace 20 días, o sea, para la parte sur, que ya cruzaría la provincia de Córdoba, en Córdoba llovieron 380 milímetros. El río desbordó, esto había pasado en el 2015, y el río sale 4.000 metros afuera. Uf, Es algo, terrible. se transforma en un... Ahí a unos vecinos míos, entre cuatro promedio, le llevó 150 animales a cada uno. Uf. Eh, y eso depende, volviendo al tema que vos decías, digamos, los suelos, al dejar todos esos suelos, digamos, con un nivel de compactación, de suelos muertos, donde no hay raíces, claro, solamente infiltra un 20%, el 80% corre y, bueno, termina en el lecho del río hasta que el río no da más y empieza a desbordar. O sea, es todo un tema que va mucho más allá de lo que uno cree, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá pasa lo mismo, o sea, por suerte es una isla y hay mar por todos lados, pero esa agua corre, tiene que llegar hasta el mar. Así que, Claro. bueno, vamos a empezar con los que estamos y después si se suma alguien más, seguimos. A ver si alguien pendiente. Bien. Bueno, ¿qué te parece, Chris, si arrancamos con vos, así ya de última te liberamos y te dejamos disfrutar de tu domingo ahí familiar? Oh, La idea, perfecto, ¿no? Guille, no sé si vos estuviste la clase pasada o viste la grabación en la comunidad, es traer a otros instructores que ya hayan hecho la certificación previamente para que cuenten un poquito su experiencia de cómo han aplicado todas estas cosas en tanto su vida personal como en el trabajo, cómo han convertido esto en un trabajo. Así que bueno, en este caso lo tenemos a Cristian, que, bueno, Cristian, voy a dejar que te presentes vos, solamente te voy a Ya, dar los lineamientos. ¿Quién sos? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a este mundo de la respiración? Y eh, contanos un poquitito también esto de qué estás haciendo actualmente con esto, cómo lo estás, vamos a decir, eh, llevando a ser una parte profesional importante tuya. ya, perfecto, Matías. Bueno, nada, un gusto estar aquí. A ver, mi camino en el tema de la respiración eh, ha sido bastante singular. Yo vengo de una profesión que es la abogacía, el derecho. Tengo más de 20 años como abogado. Además abogado especialista en derecho penal, derecho criminal, y he venido durante estos 20 años trabajando en este ámbito, ¿no? Que es un ámbito en el que me he desarrollado durante mucho tiempo. Y en un momento determinado de la vida, como nos ocurre creo que a todos, sentí que debía buscar algo para, primero, ayudarme a mejorar mi sensación de bienestar, que no era buena. Sufría de mucho estrés, mucha ansiedad. Había además algún componente vinculado a mi situación familiar, que era difícil de gestionar en ese momento en mi vida. Y comencé a buscar
recursos. Comencé a buscar cosas que me puedan ayudar a sentirme bien. Y en ese camino fui descubriendo poco a poco el tema de la respiración consciente. Antes de conocer a Matías y de formarme como instructor del método, he practicado muchas técnicas de respiración, he seguido también muchas formaciones, me he nutrido de diversos enfoques en torno a la respiración consciente, buscando primero lo esencial que era sentirme yo bien y luego también empezar a ver si era posible a partir de esa experiencia girar un poco mi vida, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Y es así que después de la pandemia, que creo que a muchos nos ha movido y nos ha tocado, porque comienzas a ver tu vida desde otra manera, es ahí en ese punto en el que decido eh, empezar o iniciar la formación del método de Oxygen Advantage. Ya había leído bastante sobre el método, había tenido una aproximación de cómo era, pero claramente cuando inicié la formación eh, descubrí muchísimos aspectos que yo desconocía sobre cómo funcionaba la respiración, cómo podíamos a través de la respiración mejorar nuestra condición física, mental y emocional. Y eso es un poco el recorrido que yo he tenido, ¿no? Ya entrando a la formación con Matías, lo primero que quiero destacar, y no porque esté aquí con él, sino porque es verdad, es que una cosa es el conocimiento, que es muy importante, pero mucho más importante es la experiencia. Y yo creo que Matías tiene una experiencia muy profunda, muy extensa, y sabe cómo transmitirla. Y eso fue para mí algo esencial porque como yo vengo de un ámbito, de una profesión que es más estructurada, la manera en cómo uno procesa y entiende la información para mí era importante. Y Matías, en mi caso, ha sido un profesor, un instructor que me ha enseñado muchísimo y sobre todo de una manera muy desprendida, ¿no? Y muy personal, ¿no? Porque hay formaciones en las que uno tiene un grupo grande de alumnos o es una formación donde el contenido es más hacia todos. Yo creo que un espacio como este te permite entrar a un nivel de mucho más cercanía, ¿no? Y de mucha más experiencia directa, ¿no? Del funcionamiento del método. En cuanto al método, bueno, Matías ya lo habrá explicado, si no lo va a hacer. A mí me cambió muchísimo el entendimiento de cómo funciona nuestro sistema respiratorio, ¿no? A partir de entender que menos es más, a partir de entender que una respiración eficiente, funcional, no era lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? De trabajar, ¿no? A través de ejercicios quizás mucho más profundos, mucho más intensos. Y el método de Oxygen Advantage en realidad es un método, es un hábito de vida. Es aprender a respirar de una manera que al cuerpo se le da un mensaje de mantenerse en un estado de quietud y de tranquilidad, que es lo que no hacemos normalmente durante nuestro día a día. ¿No? La vida influye mucho en cómo nuestro espacio interior va procesando las cosas y qué mejor manera que respirar de una forma que nos permita darle un mensaje al cuerpo, ¿no? Y a la mente. Y eso es el método de Oxygen Advantage. Yo les puedo decir que tanto me ha impactado a mí la práctica personal de la respiración consciente que yo estoy transitando ahora entre ir dejando progresivamente el campo del derecho, que me ha ido muy bien, gracias a Dios. He tenido, por suerte, eh, eh, éxito en esta profesión, pero me hace tan bien el yo practicar la respiración
y además le he encontrado un propósito a mi vida que hoy por hoy estoy ya, como les digo, dejando el derecho y entrando de lleno en el campo de la respiración, ¿no? Para ayudar también a otras personas. Yo estoy en Lima, estoy en Perú, y estoy en ese camino, ¿no? He abierto, después de la formación con Matías, un centro de respiración en Lima, donde a diversos clientes y personas que contactan conmigo comparto técnicas y clases de respiración guiadas. Siento que además hay cada vez más conciencia de lo que puede significar el hecho de prestar la atención a algo tan natural y algo tan automático, pero a la vez tan poderoso como es el respirar de manera consciente. Y bueno, Matías también adelantó un poco, yo estoy desarrollando una aplicación digital de respiración consciente que tiene por finalidad compartir los efectos y la importancia de la respiración a nivel global. De hecho, es un esfuerzo en el que me he inspirado mucho en todas mis formaciones y en especial también en el método de Oxygen Advantage y la instrucción con Matías. Así que ese es un poco el camino que yo he seguido. Yo he salido de mi zona de confort, he dejado atrás muchos años de experiencia en un ámbito profesional completamente distinto al que me encuentro. Me ha costado mucho, pero me siento contento. Me siento que hay un propósito nuevamente en mi vida y gracias a enseñanzas y a formaciones y a maestros de vida, que yo los llamo así, como el caso de Matías, me han permitido reconducir mi vida, ¿no? En un momento que lo necesitaba. Así que eso es un poco, en resumen, mi experiencia que quisiera compartir con ustedes. Y bueno, por supuesto, a disposición si tienen alguna pregunta, ¿no? O alguna consulta. Y eso es básicamente, no sé, Matías, tú quisieras de repente también tocar algún aspecto o ustedes, yo encantado de aquí de poder también darles más información sobre este proceso, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, Chris, muchísimas gracias por ahí compartirnos tu recorrido. Muchísimas gracias también por las lindas palabras para este lado. Para mí siempre es un placer poder transmitir, eh, vamos a decir, lo que tenga para transmitir. No voy a decir ni conocimiento, ni información, quizá experiencia a, a las personas. Eso me parece muy importante. Y yo siempre digo, a mí también muchas personas me han ayudado desinteresadamente, me han compartido su tiempo, su información, entonces para mí es un poquito dejar también ese modelo de compartir y ese modelo colaborativo que ojalá que, como siempre digo, termine haciendo que pueda yo mismo aprender de mis estudiantes. Así que ese es un poco el objetivo. Y después, contanos un poquitito más acerca de, digamos, de esta transición de un mundo totalmente ajeno a esto y a su vez también cómo, digamos, cómo seguramente combinás, si lo estás haciendo, esta parte del derecho con, con la parte de la respiración. Eso por un lado, después también se me ocurre preguntarte. ¿Cómo se te ocurrió empezar esto del aplicativo para transmitir estos conocimientos también? Claro que sí. Bueno, a ver, Y acá me parece que Guille tiene una pregunta. La vamos a sumar. Tenés el micrófono apagado de vuelta, Guille, para que te solicito acá. Ahí está. Preguntaría lo siguiente, Cris. O sea, ¿qué notás en cuanto a diferencias de este momento bisagra? De cómo te sentías anteriormente y los cambios, o sea, ¿cuál es esa diferencia? ujú, perfecto. Bien. Bueno, Empezá por ahí y después seguís con lo que te... sí, claro que sí. Empiezo por lo último de Guillermo. Eh, la diferencia entre cómo me siento hoy
a cómo me sentía antes es sustancial. Eh, Durante mucho tiempo en mi vida, y era un aspecto de mi personalidad, eh, era demasiado perfeccionista. Y no solamente eso, sino que me gustaba y tenía la necesidad de mucho control, ¿no? De controlar todos los aspectos de mi vida. Quizás la profesión en la que estaba me inducía o me, me hacía necesaria tener esta vocación de control, ¿no? Y de sostener y de ser cada vez mejor, de anticiparse a las circunstancias. Eh, y realmente en un punto, yo tengo 44 años, hace unos 4 años atrás, sentí que estaba haciendo algo que no llenaba mi propósito y yo no me sentía bien y tenía mucha ansiedad. Además, bueno, esto es un poco parte de mi historia que no tengo problema en compartirla, pero se las cuento para que tengan un panorama más amplio, ¿no? De cómo para mí el, el haber adquirido el hábito de la respiración consciente impactó en mi vida de una manera muy significativa. Yo estudié derecho básicamente también por una necesidad familiar, porque mi padre era aquí en Perú, era un miembro de la Fuerza Armada y tuvo un cargo importante hace muchos años. Y producto de esto, como ocurre en países de Latinoamérica, hay a veces mucha persecución política y judicial. Y él tuvo que afrontar durante muchos años situaciones muy complicadas. Y eso me hizo a que yo pase de la arquitectura, porque yo estaba estudiando arquitectura, al derecho, de muy joven. ¿Para qué? Para defenderlo. Y durante 15 años de mi vida lo defendí como abogado. Por eso me metí a estudiar derecho penal. Y en medio de eso, mi madre, porque así son las cosas que ocurren en la vida, mi madre se enferma de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Stephen Hawking. Mm. Y, y claro, yo era chico, tenía 19, 20 años y de pronto tenía a mi papá que estaba en prisión, mi mamá con ELA, y yo era hijo, básicamente hijo único. Mi hermano mayor vivía en Estados Unidos, pero yo era básicamente el único que sostenía la familia. Y durante 15 o 20 años de mi vida me dediqué a ambos, ¿no? A mi padre y a mi madre, ¿no? Y yo estudiando derecho penal para ayudar a mi padre, ¿no? Al final obtuve la libertad de mi padre. Pero en este proceso, evidentemente, había un desgaste, ¿no? Además, había mucha tensión, mucho miedo, y yo no estaba acostumbrado a lidiar con eso, ¿no? Y siempre comencé a buscar soluciones afuera. Iba a terapias, iba a psicólogos, iba a coaches, a gente que me ayudara a sostener todo este proceso que ha sido tan difícil. Y en ese punto de la vida es cuando comienzo poco a poco a mirar dentro de mí, ¿no? A sentir lo que había dentro de mí. Comencé a meditar, comencé a leer, comencé a escucharme, ¿no? Y, y bueno, llegó un punto en el que eh, descubrí a partir de la meditación, porque ese fue mi inicio, yo a través de la meditación comencé a sentir la importancia de tomar conciencia de tu respiración, porque te devuelve y te trae al momento, al aquí y a la ahora. Y es a partir de ahí cuando yo decido soltar algo que había construido, un personaje que había construido en base a algo que la vida me presentó. Y es así cuando yo tomo la decisión de ya decidir hacer algo completamente distinto en mi vida. Y qué es lo bonito de hacer lo que estoy haciendo ahora de manera repartida, porque todavía no he dejado el mundo del derecho, es que lo que hago no solamente lo hago por los demás, sino también lo hago por mí. Es algo que a la vez me nutre
pero a través, y también comparto. Yo en mi profesión de derecho, yo hacía algo por los demás, pero yo no estaba contento con lo que hacía. Hoy por hoy, con esta manera de compartir algo que todos tenemos, porque todos respiramos, algo tan simple pero tan poderoso, a mí además que me hace sentir muy bien, me permite también compartir. Y eso es lo que creo que para mí ha significado un antes y un después, el hecho de desarrollarme en un ámbito donde yo mejoro mi bienestar día a día y a su vez también recibo y doy algo que para mí es muy valioso, ¿no? Y eso es en esencia el motivo por el que estoy aquí, ¿no? Yo creo que la vida es perfecta y te trae situaciones en las que uno tiene que entender y comprender y a partir de ahí, eh, nada, ir hacia adelante, ¿no? Y eso es básicamente el motivo y la razón por la que yo decido tomar esta decisión de salir de mi zona de confort. Ha sido muy difícil porque quiero que entiendan que una persona que está toda su vida haciendo algo en lo que aparentemente es bueno, para tomar la decisión que he tomado es porque había una necesidad mucho mayor, ¿no? Que me pedía, es como un llamado, ¿no? A hacer algo completamente distinto. Y yo he encontrado la respiración como la puerta de conexión perfecta para yo sentirme mejor. Para mí es así de simple, yo cada vez que respiro conscientemente, me siento, me escucho, me conecto, mi estado de ánimo mejora, mi sueño mejora, mi energía mejora, mi vida mejora, ¿no? Puedo compartir más con mi familia, puedo estar más aquí, cosas que antes me era muy difícil, me era muy difícil. Entonces yo estoy muy agradecido a este camino nuevo de vida y por eso es que me gusta comentarlo, porque para mí es algo que ha funcionado, ¿no? Y creo que si funciona para uno, funciona para todos, porque al final todos somos uno, ¿no? Más allá de que cada uno tenga una manera de ser o una manera de estar o un momento en su vida, pero al final todos somos uno, ¿no? Y esa es básicamente la razón principal. Y bueno, comentando adicionalmente a lo que decía Matías, o lo que me preguntaba de cómo combino hoy por hoy el mundo del derecho con este ámbito nuevo de la respiración consciente. Por ejemplo, para comenzar en el estudio donde yo trabajo, que es mi estudio, hoy por hoy dedicamos la mañana a hacer técnicas de respiración, los abogados, los practicantes, la gente en mi oficina, a partir de que yo he comenzado a introducir estas prácticas en el estudio, el clima laboral ha mejorado muchísimo en la oficina. En el ámbito también ya de otras oficinas, otros bufetes de abogados han ido también imitando estas prácticas y muchas veces me invitan para dar charlas o para contar mi experiencia y sobre todo para practicar, porque miren, no hay cosa más importante que la práctica. El conocimiento, como decías Matías, muchos lo pueden tener, pero la práctica hace la diferencia, porque la práctica es lo que realmente te permite entender y comprender, ¿no? El sentido de lo que estás dando, ¿no? Y el sentido de lo que estás recibiendo. Y hoy por hoy estoy así, o sea, yo combino mi práctica profesional, en las mañanas voy al estudio, en las tardes tengo el centro de respiración y hoy por hoy mi energía está así, repartida, ¿no? Pero también me ha ayudado mucho en el trabajo, porque yo había perdido también el interés en el ámbito profesional como abogado y el hecho de ahora tener el centro de respiración y dedicarle un tiempo a esto, a cultivar este bienestar, me ha permitido también sentirme mejor en el lado del derecho, en el lado en el que ya hace muchos años no me sentía cómodo, ¿no? Entonces, sí, para mí realmente me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida y además me ha permitido reinventarme, ¿no? Me ha permitido salir de una
de un círculo en el que estaba y sentía que no había manera de ver la luz, de ver un espacio, de ver algo que me permita eh, sentirme mejor, así de simple. Y por eso es que yo soy muy agradecido a mi camino de vida, soy muy agradecido a personas como Matías, que tienen una profundidad y tienen una manera de compartir eh, lo que tienen dentro, que para mí es muy valioso, ¿no? Es muy valioso y yo considero que no es coincidencia que estemos aquí también junto con ustedes. Finalmente, en el tema del app, bueno, la aplicación es algo que he decidido hacer. Hace 2 años estoy desarrollando junto con un equipo un proyecto de verdad bastante grande en términos de alcance, porque mi sueño y mi objetivo es crear una gran plataforma en la que todos los instructores a nivel mundial puedan tener un espacio de visibilidad y de compartir sus prácticas y sus enfoques de respiración. No solamente del método de Oxygen Advantage, también hay otros métodos, pero la idea es llegar a más personas y que más personas descubran cómo cambiando algo que es natural y que es propio de uno y simplemente trasladando la atención y la energía a eso que tenemos puede tener un impacto tan profundo y tan significativo en muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Y por eso es esta aplicación en la que estoy trabajando y bueno, espero pronto también poder ya lanzarla al mercado. De hecho, muchos instructores del método de Oxygen Advantage van a formar parte de ella. Es algo nuevo, es algo que creo que no se ha hecho antes y bueno, yo estoy muy agradecido a quienes de alguna u otra manera me han ayudado a construir, ¿no? Este espacio, ¿no? Y esta inspiración. Pero bueno, eso es, ¿no? Eso es Bien, básicamente, perdóneme que me haya extendido quizás, no, un placer, pero un sí placer. sentía la necesidad de contarles lo real, ¿no? Lo que yo he vivido, ¿no? Lo que yo he vivido para que entiendan hasta qué punto yo considero que la vida es perfecta y que si estamos aquí es por algo. No, Cristian, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia, con todo lo intensa que debe haber sido en esos momentos en los que estabas lidiando con tantas cosas al mismo tiempo y también cosas tan intensas y sobre todo desde el lado de hijo, con tus dos padres en una situación muy particular y que requerían prácticamente tu atención full time. Y una de las cosas que se me vino a la mente cuando hablabas acerca del compartir, sino también nunca lo habías visto como el hecho de compartir estas herramientas que tanto te han ayudado, como una forma, digamos, de compartírtelas al vos mismo, al Cristian ese de hace 10 15 años que estaba lidiando con eso y que le hubiese venido muy bien esas herramientas en ese momento, para que a los Cristian que están hoy pasando por esas cosas de intensidad tengan una mano que les llegue para realmente hacerles pasar ese momento, eh, como gusta decirlo a mí, con destreza, con habilidad, con elegancia, porque si bien es una situación altamente desafiante, eh, se puede transitar, digamos, sin quebrarse, porque una de las cosas que a mí yo siempre digo es, ¿en qué otro momento de tu vida, Cristian, te hubiese gustado poder brindar tu mejor versión si no era en ese, en el que tu madre te necesitaba y en el que tu padre te necesitaba? Y eso también para mí es algo que es lo que la respiración funcional te permite, poder sostenerte en el medio de esa, vamos a decir, tormenta para poder brindar tu mejor versión. Entonces se me vino eso a la cabeza de casi que se lo estás compartiendo al Cristian de hace unos años atrás para darle una mano. Sí, tal cual.
Lo que has dicho es muy cierto porque yo ahora siento la necesidad de compartir esto con quien estoy porque es como ceder la posta, ¿no? Es como haber adquirido una habilidad, haber adquirido una experiencia y saber cómo impacta en tu vida y le cedes la posta a quien está de alguna manera conectado a ti para poder también utilizar esas herramientas, estos recursos, que además los tienes contigo en todo momento. La respiración es algo que te acompaña en cada minuto de tu vida y definitivamente cuando tú tienes que enfrentar o lidiar con situaciones de distinto índole, laboral, familiar, personal, el hecho de tener tú este poder, porque es un poder, de estabilizar tu sistema nervioso, de poder tú mismo aquietar tu diálogo mental, de poder gestionarte y poder tener un rendimiento distinto, es algo que hace la diferencia y por eso es que es algo que deberíamos todos realmente descubrir y conocer y qué mejor que hacerlo en este momento, ¿no? En el que creo que hoy por hoy el tema de la salud mental, el tema del bienestar, o sea, el estar bien, creo que es una prioridad en la vida, ¿no? Y no hay nada que uno no pueda hacer, o sea, es decir, al final las cosas ocurren solas si es que tú estás en un punto de calma y quietud. Eh, Uno cree o pretende arreglar todo desde afuera, pensando en que las circunstancias externas se van a arreglar a partir de lo que uno haga afuera. Y a veces lo único que hay que arreglar es cómo está uno por dentro. Y al uno mejorar o entender a través de la escucha interior y a través de conectar con la respiración, es sorprendente cómo todo alrededor va cambiando, ¿no? Tus relaciones familiares, laborales, profesionales, en fin, todo lo que uno hace alrededor va cambiando, ¿no? A mí eso me ha ocurrido y yo he pasado por situaciones muy, muy desafiantes, abrumadoras. Me hubiese encantado, evidentemente, tener esas herramientas en ese momento en mi vida. No, no las tuve. Y por eso es que no me cansaré de compartirlas, porque creo que nunca es tarde y siempre es el momento adecuado para poder adquirir esa habilidad. Es algo que me dijo a mí un día uno de mis maestros, para que se entienda un poco también el camino de la respiración, es como que hay 4 niveles, ¿no? En el primer nivel, uno eh, es inconsciente y es incompetente, ¿no? Hay un nivel de inconsciencia y de incompetencia, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando el piano nunca en tu vida lo has escuchado y escuchas por primera vez unas notas musicales de piano, eres inconsciente al sonido del piano porque evidentemente no lo has oído nunca y eres incompetente porque no tienes la posibilidad de tocar ese instrumento. Es la primera vez que lo oyes. Luego viene otro nivel en el que ya eres consciente del sonido, del piano, pero sigues siendo incompetente. Es decir, no tienes la posibilidad de tocar el instrumento. Ya lo escuchaste, ya sabes cómo son las notas, pero no tienes esa posibilidad. Hay un tercer nivel en el que ya comienzas a ser consciente del sonido y además eres competente porque empiezas a tocar el piano, empiezas en fin, a practicar y comienzas a entender y a conectar y a vivir lo que significa el tener esta relación con un instrumento, por ejemplo, como el piano. Y luego, en un cuarto nivel, viene ya una situación en la que eres competente, perdón, pero eres inconsciente. O sea, ya es una habilidad. Ya pasó del hábito a una habilidad natural en la que ya respiras de una manera distinta y de una manera que te devuelve la calma y lo haces de una forma ya prácticamente involuntaria, ¿no? Y ese camino
que me lo explicaron en algún momento y que, claro, cuando lo escuché me hizo sentido, pero no le presté mayor atención. Hoy por hoy sí les puedo decir que es una realidad porque eso es, ¿no? La respiración consciente finalmente se convierte en algo natural cuando la practicas y ya forma parte de una habilidad en la que uno puede mejorar y puede manejarse en la vida de una manera distinta, ¿no? Así que bueno, eso, eso también Cristian, quería compartirles. muchísimas, muchísimas gracias. En eso que decís vos, yo siempre utilizo una frase de este psicólogo tan famoso, Carl Jung, que a mí me Ujú, gusta tanto, que él siempre dice que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso guiará tu vida y lo llamarás destino. Y ahí es un poco lo que pasa con la respiración. Y voy a hacer un poquitito ahí, utilizar tu historia, Cristian, y apalancarme en eso. Eh, Uno cuando está bajo niveles muy altos de presión, nuestro, nuestro cuerpo responde, y responde con nuestra respuesta de supervivencia, que básicamente acelera el cuerpo para que nosotros podamos resolver la situación, ¿sí? Que pone en jaque nuestra supervivencia y ponernos a salvo. Continuar, vamos a decir, es una tecnología evolutiva para eh, perpetuar la especie. Lo que pasa es que esa respuesta está anclada, vamos a decir, aprovechando también esto, que es una aplicación, un ujú, aplicativo, pero desactualizado. Es lo que a mí me gusta decir tecnología obsoleta, porque nosotros respondemos como si físicamente tuviésemos que eh, pelear contra otra persona, contra un animal, escapar como si nos fuesen a robar, o caminar muchos, muchos, muchos kilómetros para ponernos a salvo, que son respuestas, vamos a decir, instintivas, es nuestro lado instintivo. Por eso es que, por ejemplo, en esos momentos de mucha presión no podemos pensar con claridad, porque como pensar es algo extremadamente caro a nivel de energía, el cuerpo bloquea eso para darnos la energía en los brazos y en las piernas para ponernos a salvo. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la situación de Cristian, vamos a decir, agarrarse a trompadas con alguien, escapar de la situación o esconderse no iba a resolver nada de la situación en la que estaba él. Es al contrario, si tenía que poder, digamos, estudiar y pensar con claridad para poder resolver la situación que estaba con su padre. Necesitaba poder ser creativo, conectar diferentes jurisprudencias, leyes, artículos para poder resolver esa situación. Ponerse en un estado de emergencia no es algo funcional para él. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de su madre. Nosotros cuando estamos en supervivencia, cuando estamos con esa respuesta simpática que se le dice al cuerpo, activa, tendemos a ser muchos más ansiosos, irritables, molestos, fastidiosos, porque estamos en un lugar del que queremos salir. ¿Y qué te puede llevar eso? A, por ejemplo, a tratar mal a esa persona que, que vos estás queriendo cuidar. ¿Por qué? Porque estás en una situación incómoda que nadie eligió, pero sin embargo uno no está en esa situación, entonces uno termina actuando al revés de lo que uno quiere. Y eso no es porque uno lo hace intencionalmente, sino son nuestras respuestas instintivas. Está por debajo del control consciente, no llega. A mí a veces me gusta explicar cómo el cerebro está como en capas. Entonces el cerebro instintivo es ese que está entre la columna, la médula espinal y las partes altas del cerebro. Entonces filtra. La información llega desde el cuerpo y se queda ahí. No pasa a procesamiento consciente a decir, uy, no, bueno, no tendría que haber reaccionado así. ¿Quién no se puede retrotraer a una situación en la que ha reaccionado, ha repetido un patrón de acción y después se ha dado cuenta que no era el camino? Entonces, cuando uno está en esa manera y esa presión constante, porque vamos a decir, evolutivamente, a ver, lo mismo yo uso el ejemplo, no uso el ejemplo del tigre, uso un ejemplo, si nosotros estamos, en el caso de Lima, caminando por las calles,
en el caso de Cristian, caminando por las calles de Lima y nos quieren asaltar. Se arma una persecución, salimos corriendo. Esa persecución termina, es muy breve, ¿sí? Se acaba en máximo en 5 minutos o menos. O a Cristian lo agarran y lo asaltan o Cristian se escapa. Se terminó. ¿Sí? Entonces la situación se resolvió y probablemente hubo una descarga física de energía porque o salió corriendo o forcejeó con la persona, algo. Pero en el caso, por ejemplo, de la situación de su padre, no se termina, se continúa, se perpetúa en el tiempo. Entonces, nosotros al no tener la capacidad de regularnos con nuestra respiración, quedamos anclados con las revoluciones altas, ¿sí? Entonces, como nosotros nos aceleramos, empezamos a respirar más y estamos respirando más permanentemente, ¿sí? Porque la situación no se termina. Entonces nuestro cuerpo se acostumbra a respirar de esa manera. Y una vez que nuestro cuerpo se acostumbró a respirar de esa manera rápida, de mucho volumen, ¿sí? En la parte alta del pecho, eso mismo es lo que termina convirtiendo a la respiración en una fuente más de estrés, de presión, de supervivencia. Y como bien mencionó Cristian, nosotros no podemos dejar de respirar, lo vamos a hacer todas nuestras vidas. Entonces, si eso que no podemos dejar de hacer, nos acompaña desde que nacimos y nos va a acompañar hasta que nos vayamos, es lo que nos está generando en mayor o menor medida ese estrés, es a partir de ahí que una vez que nosotros lo podemos sacar del medio, que empiezan a pasar todas estas cosas que dice Cristian. Porque mucho de ese perfeccionismo de Cristian viene de esta respuesta de supervivencia, de que cualquier error es fatal. Y piénsenlo de esta manera, si ustedes están siendo perseguidos, sea porque se los quiere convertir en su cena un animal o un delincuente, cualquier error que ustedes cometan es fatal. En supervivencia los errores son fatales. Lo mismo si están en un incendio. Si están en un incendio y se equivocaron, potencialmente se ponen en riesgo de muerte, porque se equivocaron, fueron para un lado en el que justo había más fuego y después ya no pueden salir. Entonces por eso esa tendencia de perfeccionista se ve como fatal y uno no puede equivocarse, porque el error es fatal. En lugar de ser esa oportunidad de aprendizaje que te lleva un pasito más cerca del objetivo que vos estás buscando, se ve como fatal, como catastrófico. Y es nuestra respuesta de supervivencia. Entonces, terminan sucediendo estas cosas que comenta Cristian de que uno empieza a poder funcionar de otra manera, empieza a abrir las puertas potenciales del cambio. Y esto es algo que muchos de nosotros buscamos en diferentes maneras. En mi caso, con los resultados que yo busco con mis clientes. Pero, por ejemplo, en el caso de Cristian, el crear un mejor ambiente laboral. Si todos están con herramientas de regulación en un ambiente de alta presión, porque claramente el derecho y más el derecho penal debe ser estoy seguro, debe ser un ambiente de alta Altísimo, presión porque hay gente que está, vamos a decir, hay gente que está presa, que quiere así es. salir. Entonces es un ambiente de altísima presión. Y si las personas pueden mantenerse eh, reguladas, enfocadas, pueden trabajar mejor, pueden prestar un mejor servicio, pueden resolver los casos eh, con mucha menos fricción, porque pueden pensar por claridad, pueden un montón de cosas, pueden leer la comunicación no verbal de las personas, pueden escuchar con claridad, pueden pasar un montón de cosas, se abren las puertas a un montón de cosas. Y estamos hablando de que yo lo trabajo desde el punto, vamos a decir, deportivo, Cristian lo está trabajando en el derecho. Hay una infinidad de posibilidades en esto, por eso las puertas están abiertas para el que quiera participar. Porque realmente hay muchísimas posibilidades y fíjense acá en el ejemplo de Cristian de cómo empezó a explorar un montón de avenidas totalmente diferentes a partir de una sola cosa, desde llevarlo a su práctica profesional a empezar a emprender en el rubro con diferentes formas, con un centro de respiración, con un aplicativo.
es realmente tenemos acá estas herramientas que están disponibles para que usemos todos a partir de algo que como está tan automatizado, ya pensamos que tenemos ese nivel de maestría inconsciente que dice Cristian, pero en realidad tenemos un nivel de maestría, pero no sabemos si es maestría consciente o inconsciente, porque no le prestamos atención. Si no le prestamos atención, no sabemos cómo lo estamos haciendo porque ya descargamos un programa. Ahora, a mí me gusta decirlo con los ejemplos actuales, con la inteligencia artificial. Seteamos un agente que funcione por nosotros y lo dejamos funcionar, pero si nunca vamos y revisamos qué está haciendo, no sabemos qué está pasando. Y no nos damos cuenta que por ahí eso que nos está trayendo un montón de situaciones en este momento es lo que sucede, es ese piloto automático, que si no vamos y revisamos cada tanto si están correctamente colocadas las coordenadas, después llegamos a destino y decimos, nos trajo a cualquier lado". Bueno, nunca miramos las coordenadas, nunca nos dimos cuenta que nuestra respiración ya se fue, se perdió la funcionalidad respiratoria y que no vuelve sola. Eh, a mí me gusta decirlo, una vez que uno pierde la respiración funcional, es como si tuviese una lesión grave que sí o sí necesita rehabilitación. No es que con el tiempo se va a pasar. Necesita un sistema de entrenamiento para rehabilitar. ¿Por qué? Porque me fracturé una pierna y estuve 3 meses con la pierna enyesada. Después de 3 meses con la pierna enyesada, por más que te saquen el yeso y camines, esa pierna no va a volver a la normalidad nunca a menos que hagas una rehabilitación. Siempre vas a quedar ahí como rengueando hasta que hagas la rehabilitación y recuperes la funcionalidad de esa pierna. Así que eso es un poquito la idea con la respiración funcional y que puedan ver también desde del lado, desde otros instructores, cómo se aplica esto y cómo se puede llevar realmente a diferentes escenarios y posibilidades. Más en una, como bien dijo Cristian, en una industria en pleno crecimiento y con una necesidad cada vez mayor, porque la presión, yo a veces siempre digo, el estrés no va a haber menos estrés de repente, va a haber más. ¿Por qué? Porque vamos a estar más conectados con nuestros dispositivos, vamos a estar menos, un poquito como estamos hablando acá en Bali, en lugar de haber más tierra verde para caminar descalzo, para ver el sol, para mirar el horizonte, cada vez va a haber más construcción, va a haber más gris, todas cosas que el sonido, eh, los colores nos impactan a nosotros. No por eso cuando estamos en un bosque nos sentimos de una manera o cuando estamos en la playa nos sentimos de otra manera. Es que hay elementos particulares que regulan nuestro sistema nervioso y nos calman. Que si nosotros no los vamos a tener a nuestra disposición, necesitamos la única herramienta que nos queda, vamos a decir, nuestro último bastión de defensa, que es la respiración funcional. Así que entender eso es una puerta que abre mucho. Cristian, eh, agradecerte por tu tiempo y por estar acá en un domingo, también para mí es muy importante. Agradezco mucho tu presencia. Eh, Guille también, muchas gracias. A Liliana, que siempre está presente y ella es mi madre y siempre está presente en todo lo que hago, así que muchas gracias más. Y bueno, nos estaremos viendo el domingo que viene. Así que, No, Cristian, gracias a ti, Matías. Bueno, también un gusto, Guillermo, conocerte. También, bueno, a Liliana, igual un gusto. Gracias por el espacio. Y nada, quedo a disposición, en realidad, para cualquier otro momento. Les mando un fuerte abrazo. muchas gracias para todo. Bueno, nos estaremos viendo el domingo que viene, que seguramente contemos con la presencia especial de otro instructor de Oxygen Advantage para que cuente un poquito su historia. Así que muchas gracias y buen domingo para todos. Igualmente, cuídense.